Primer programa del año. Estoy muy contenta de comenzar este nuevo año en estas noches que tenemos de conversación diaria, un momento para relajarnos luego de las noticias, aunque hoy no nos vamos a poder sustraer de lo que ha sido la entrevista que ha dado el presidente Humala por la mañana. Mi invitado del día de hoy es el congresista Carlos Brus. Él ya ha estado por aquí, pero creo que el 2014 para él fue un año espectacular desde mi punto de vista. Así que creo que es excelente, una buena cábala que comience el año con nosotros. ¿Cómo está, congresista? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Encantado. Bueno, ¿qué le ha parecido, primero en términos generales, luego vamos a ir desmenuzando esta entrevista que ha dado el presidente? Mira, a mí me ha confirmado muchas de las preocupaciones, mejor dicho, ha aumentado las preocupaciones que tengo con respecto a todos estos dimes y diretes, cosas que van y vienen relacionados con el tema del señor Belaúnde del Ocio. Y me lo han confirmado para mal, ¿no? Ya. Incrementan mis preocupaciones y mis dudas y te voy a decir que me hace recordar mucho a los últimos meses del gobierno de Fujimori. ¿Ah, sí? Sí. ¿En qué sentido? De que se hacían acusaciones que mucha gente creía que eran inverosímiles. Pero después la realidad demostró que las acusaciones eran menos graves que lo que la realidad había sido. Que la realidad era peor. Sí. Entonces, algo así, ¿no? Y que nos quieren convencer de cosas que no son. A ver, entonces comenzamos. El primer punto es que él dice que todo esto alrededor de Belaúnde del Ocio son patrañas, elucubraciones, cuentos. Él ha dicho literalmente casi que él no se casa con nadie y que está haciendo todo el esfuerzo por traerlo. ¿Qué es lo que usted observa ahí? Fíjate, aquí hay dos cosas. O el presidente en efecto no tiene ninguna relación con Belaúnde del Ocio y que lo que hizo Belaúnde del Ocio lo hizo por su cuenta. Si ese fuera el escenario, entonces, ¿cuál es la actitud de cualquier persona? Responder. ¿No? Acá estoy. Desde el primer momento que le preguntas sobre Belaúnde del Ocio, sí, este señor trabajó conmigo, trabajó en las dos campañas y ha traicionado mi confianza y que le caiga todo el peso de la ley. Porque efectivamente el hecho que haya trabajado con el presidente en su última campaña no significa que el presidente esté necesariamente metido en esas cosas. Ya, excelente punto de partida. Pero ese no fue el comentario inicial del presidente cuando empezó todo esto. Su primer comentario fue, oye, un momentito, es un señor que tiene familia, así que hay que tratarlo con prudencia. Después criticó al Congreso que formó una comisión investigadora para Belaúnde del Ocio. ¿Para qué pierden el tiempo en eso? ¿No? Después dijo que Belaúnde del Ocio en el 2006 sí participó en la campaña, pero de ahí cada uno tomó caminos distintos y que ya no lo vio en el 2011. Hoy día dijo lo contrario. Dijo que sí había trabajado con él en el 2011 y lo ha dicho porque ha salido un cúmulo de videos y fotos. Hay video, claro. Hay evidencia. Entonces, viene el segundo escenario. ¿Por qué el presidente no tomó esa actitud de que sí, trabajó conmigo, pero me ha traicionado? Y más bien tomó la actitud de tratar de protegerlo, ¿no? De negar su vinculación hacia el 2011, si es que el presidente no tiene nada que ver con él. Si es que no tiene, el señor Belaúnde del Ocio, nada comprometedor contra el presidente de la República. ¿Por qué tomó esa actitud tan dubitativa, tan dudosa, tan condescendiente con el señor Belaúnde del Ocio? Entonces la respuesta es porque Belaúnde del Ocio le conoce cosas. Eso es lo que usted cree. Eso es lo que especulamos, porque no encontramos otra razón por la cual el presidente haya inclusive mentido. Diciendo de que en el 2011 no había participado en su campaña cuando ahora dice que sí participó en la campaña. Entonces es bien complicado, es bien... mira, yo no quiero irme a extremos, pero ya muchos creemos de que vamos a tener que hacer un esfuerzo para que el presidente de la República llegue al final de su mandato, ¿no? ¿Le parece? Si es que esto sigue como está, si se le escapa de las manos al gobierno el tema de las declaraciones que el señor Belaúnde del Ocio pueda dar aquí en Lima, cuando sea capturado y extraditado, si es que esto se produce, wow. Ahora, eso nos lleva a otro tema, porque hoy ha salido el presidente y ya nos dice usted que, bueno, le pilla una primera mentira, que es la del 2011,
con la que efectivamente hay pruebas, y luego que hay dos escenarios en los cuales el presidente, en vez de ubicarse en el primero más claro, se ubica en el dubitativo, en el que no corta, en el que no zanja, que es lo que le corresponde a alguien inocente. Mi siguiente pregunta es, ¿usted cree que Belaúnde Locio ha llegado a Bolivia con anuencia de este gobierno? Definitivamente creo que es una movida, creo que era el plan B. Ok. ¿No? El plan A era la colaboración eficaz. Cuando se cae el plan A, entra el plan B. Te vas a Bolivia, donde hay un gobierno amigo, tú ahí argumentas que hay persecución política. Y para argumentar persecución política, sacas las declaraciones de Carlos Bruz, de varios de congresistas que te están acusando, y argumentas que hay una comisión administradora del Congreso y por lo tanto te están persiguiendo, ¿no? Y hay un plan C. Imagínate que no te dan el asilo en Bolivia. Bueno, lo que nosotros hacemos a través de instituciones que controlamos, entre comillas, por eso te digo que me hace cobrar mucho el gobierno de Bolivia, es pedimos tu extradición, pero solo por algunos delitos. ¿No? Ya. Los menos graves. O sea, en el caso de que no funcione, por último, te quitamos delitos de encima. Claro. Bueno. Entonces él viene extraditado y solo se le puede procesar por algunos delitos que seguramente cogerán los menos importantes y no por otros. Entonces ya viene un poco protegido, entre comillas. Ajá. ¿No? Ya. Y si es que, por ahí la presión pública dice, no, pidan también estos otros delitos más graves, se piden, pero estos se encarpeta, se empantana en el... No, pasa como con las extradiciones. A Fujimori solo se le puede juzgar por los delitos claro, que Chile aprobó. Correcto. Para que aumente hay que hacer todo el trámite. Todo el trámite. Vía Chile. Y en caso de Chile, que bueno, hay un sistema judicial más independiente. En Bolivia, el Poder Judicial está manejado por el Ejecutivo, entonces ahí lo empantanan y... Ahora, señor Bruce, fíjese usted de lo que estamos hablando. Terrible. Estamos hablando de una maquinación... Terrible. Pero es que es espeluznante. Pero es que fíjate lo que vemos. Un fiscal de la nación, primo, lejano, no lo que fuere, pero relacionado con la primera dama, que de pronto, cuando descubre que el Consejo Nacional de Magistratura decide suspenderlo y él considera que el Ejecutivo lo ha traicionado porque le habían ofrecido que no lo suspenda. Eso está clarísimo, ¿no? ¿Cuál es su respuesta? Paréntesis, sí. Tira un portazo y dice Belaúnde Locio está en Bolivia. Dos preguntas. ¿Usted tiene información sobre por qué se peleó Ramos Heredia con el gobierno? Parece que... No tengo nada confirmado, aquí estamos todos especulando. Claro, pero es que, ¿no? ¿qué nos queda? Porque pero tampoco... parecía que le habían ofrecido, le habían prometido que el Consejo Nacional de Magistratura no lo iba a suspender, que el gobierno iba a mover sus hilos para que esto no ocurra. Sin embargo, el ministro Figalo visita el Consejo Nacional de Magistratura y como consecuencia de esta visita lo suspende. Dicho, además de otra manera, visita que fue denunciada por Jorge del Castillo y el ministro Figalo negó. Así es. Y luego tuvo que reconocer, o sea, Así para es. los que nos están viendo y no están informados, yo les cuento, dijo no había, y después le han sacado el registro de las entradas. Por eso, tío, todo este caso es terrible y además el ministro Figalo, antes que eso, habla con la procuradora para ver de conseguir la colaboración eficaz a Belaúnde Locio. O sea, están todas las huellas digitales del gobierno tratando de protegerlo a Belaúnde Locio. Entonces el primer plan era colaboración eficaz y Figalo efectivamente se mueve con la procuradora para colaboración eficaz. Cuando eso se cae, cuando la procuradora da a conocer estos audios y por supuesto ya era imposible la colaboración eficaz, entra a tallar el plan B. Entonces el fiscal de la Nación, que se siente traicionado, como ocurre en todas las traiciones que hay cuando hay... Tengo que cuidarme las palabras para no ser irresponsable, pero tú sabes cómo pasa en las mafias, ¿no? Cuando hay una traición empieza una balacera, es lo que pasó con Fujimori y Montesinos, ¿no? Que se rompió la relación, Fujimori salió corriendo a buscar los videos, en fin. Entonces aquí se rompió la mafia porque Ramos considera que lo traicionaron al suspenderlo en el Consejo Nacional de Magistratura.
y delata dónde está Belaúnde Locio, ¿no? Y la pregunta aquí, la siguiente pregunta es la siguiente. ¿Cómo sabía el fiscal de la Nación dónde estaba Belaúnde Locio y el ministro del Interior no lo sabía? Entonces, háganlo a Ramos, ministro del Interior, porque es más eficiente que Urresti, ¿no? Bueno, entonces, esa es otra entonces, o la otra hipótesis es, todos sabían dónde estaba, pero se hacían los... y se estaban guardando para... Nunca supimos, porque... Claro, ahora, el otro capítulo de esta historia es el ministro del Interior. Efectivamente, que sale desencajado, verde, porque claro, Ramos les metió un portazo. O sea, sí, a ver, Ramos es un personaje que yo creo que no estaba como para ser fiscal de la Nación. Definitivamente. 4 procesos de investigación en el Consejo Nacional de la Magistratura, yo lo digo con todo respeto, sin ninguna animadversión personal, ni lo conozco de nada, pero este señor no puede ser fiscal de la Nación. Por lo menos mientras tenga esos procesos. Exacto. Sí. De repente están inocentes los 4, perfecto. Cuando salga inocente, hablamos. Que postule. Claro, entonces eso estaba claro, eso estaba perfecto, pero luego de allí, digamos, al margen de eso, sí le tenemos que reconocer que si no es por él no nos enteramos. Sí, así es. La paradoja de la vida. Y él da esta información porque se siente traicionado por el gobierno, clarísimo, además. ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo sabía el fiscal de la Nación, Ramos, que Belaúnde Locio estaba en Bolivia y por qué el ministro del Interior no lo sabía? Y la serie de contradicciones después. Sí. La alerta roja, que no había, los pleitos en los que el ministro Urresti siempre se mete, y una serie de contradicciones que le han ido sacando de sus declaraciones. Y al final el tema de que se iba a meter un gol capturando a Belaúnde Locio quedó como nada. Para nada. Quedó para nada. Fíjate, todo esto huele tan mal y está todas las flechas apuntando a la Plaza de Armas, específicamente a Palacio de Gobierno, que es una situación bien complicada. Pero de ahí, a ver, de acuerdo, pero de ahí a pasar a hablar de que no termine el gobierno del presidente, ¿no le parece a usted no solamente negativo, sino malo para la democracia? Muy malo. Malo no, muy malo. Creo que todos vamos a tener que hacer un esfuerzo para que el presidente Humala termine su gobierno. Y luego que termine su gobierno se le investigará. Pero lo que ocurre es que cuando, si surgiera un escenario que no es descabellado, te lo voy a pintar, que venga el señor Belaúnde Locio a Lima, que el señor Belaúnde Locio, otra vez pase lo de Ramos, se siente que no lo están protegiendo y que de pronto pida, bueno, ahora sí quiero conocer eficaz porque yo tengo información de alguien por encima de mí al cual yo puedo comprometer. Efectivamente, la colaboración eficaz funcionaría ahí. Claro, ¿no? Ese sí sería. ¿Y quién es ese alguien más importante? Y si tuviera pruebas fehacientes de cosas malavidas, en ese escenario, de acuerdo a la Constitución, el presidente debería continuar con el cargo. Pero tú sabes cómo es el realpolitik. Claro. La gente le va a pedir su renuncia al presidente. Claro. ¿No? Entonces, estamos hablando de un escenario... No, pero... por supuesto. Claro, pero no es descabellado. No, es que ya han pasado cosas, porque el portazo de Ramos Heredia ha llegado al último capítulo, que es que el propio Evo Morales ya dijo, este señor entró ilegalmente, porque además así lo declaró ante CONARE, y si lo ha ingresado ilegalmente es porque hay cosas de corrupción y yo no las voy a permitir. Ahora, Evo Morales no se va a jugar el pellejo tampoco, digamos, en el supuesto escenario en que haya tenido un arreglo con Humala. Entonces, así es porque, eso ya no está funcionando. Porque ante la opinión pública internacional, ¿cómo puede el señor Belaúnde Locio argumentar persecución política? La persecución política la hacen los gobiernos. Claro. No hace, la oposición no hace persecución política. La persecución política la hacen los gobiernos. Y es el gobierno para el cual él trabajó en 2 campañas, que él financió, que es su gobierno. ¿Cómo puede él denunciar persecución política del gobierno del cual él ayudó a llegar al poder? Pero además, fíjese, a ver, él se molesta. Yo tenía un breve intercambio por el Twitter y él dice que sí, que le corresponde el refugio, porque es un perseguido político por sus ideas. ¿Qué ideas, le pregunto yo, tiene usted, el señor Belaúnde, que lo hayan hecho un perseguido político? Claro. ¿Usted ve alguna? Ninguna. ¿Alguna ideología? Nada. Y está claro que a él no se le persigue
por sus razones ideológicas. A él se le persigue porque está vinculado en actos ilícitos de contratos con el Estado. Ahora, hay una cosa muy importante que usted ha dicho. Él está, o sea, si el plan C era traerlo por extradición y limpiarlo de otros delitos. El caso por el que él está pedido es la centralita. Nada más. Nada más. Claro. Falta todo lo de los gobiernos regionales. Claro, claro. Antalsis, todas las negociaciones, los correos electrónicos. Hay como 5 gobiernos regionales en los que él ha estado haciendo obras utilizando supuestamente estas influencias. Ese sería un escenario peor, como usted nos señala. ¿Y qué pasa con Melón del Oso? Melón del Oso es una persona de un carácter que no es una persona muy disciplinada, es decir, no es un Agustín Mantilla. Digamos. Él viene, va a estar detenido obviamente, porque como ha estado prófugo tanto tiempo, no hay posibilidad que un juez le diga comparecencia, ¿no? Usted se queda acá detenido. Sus procesos son muy complicados y a la velocidad del Poder Judicial probablemente esté detenido mucho tiempo. Él lo sepa, se desespere y él empieza a ejecutar plan D, ¿no? Que es colaboración eficaz, pero a mi modo. A él, a su modo. Así es. O sea, usted ve que él va a jugar sus fichas. Pero si él mismo lo dijo, yo no voy gratis a la cárcel, ¿no? Pablo Francia me pide que le pregunte su opinión sobre el desempeño de Urresti y sobre todo los insultos por Twitter, ya que estamos en este capítulo. Me sorprende sobremanera ministros de Estado atentos a su Twitter a media mañana contestando insultos por insultos. Yo he sido ministro de Estado 4 años y oye, tu tiempo está tomado, ¿no? Tú no tienes tiempo para estar metido en Twitter ni en esas cosas. Entonces me sorprende cómo los ministros, él, Cateriano, varios, porque son varios que tuitean, están ahí y se agarran a picotazos con congresistas. Cuando se parecía que estuvieran en su escritorio, no, están así, se estresa, no tengo nada que hacer, voy a entrar a mi Twitter. O sea, Oiga, pero además yo le pregunté, excelente, porque usted ha sido ministro. Una preguntita, esas oficinas, esos teléfonos, esas computadoras, las paga el Estado, ¿no? Sí, claro. O sea, ellos tuitean con nuestra plata. Sí. Pero, digamos, que en fin, al final dicen, bueno, está ahí, ya la instalación está hecha. No, ya digo, ¿no? Pero Lo que es el mayor costo para todos los peruanos son esos tiempos que los ministros dedican al Twitter y que tú perfectamente puedes destinar a solucionar problemas. Por algo le pagan 30.000 soles a este señor al mes. No es poca plata. Gana el doble lo que gana un congresista. Entonces, debería usar su tiempo mucho mejor que estar en estos picotazos que no contribuye para nada a la performance de su sector. Absolutamente nada. Ahora, los dos más bélicos, los dos más peleones son Urresti y Cateriano. En distintos estilos, pero en fin, eso es. Ahora, la pregunta es, ¿y la primera ministra tiene, usted que ha sido ministro, tiene potestad para decirle, sí, claro, oye... Claro que sí, le corresponde. Lo que pasa es que sabemos que tenemos una primera ministra, una mujer a la cual yo estimo bastante en lo personal, muy correcta, pero que es una persona muy supeditada a la pareja presidencial. Se decía al comienzo más supeditada a la primera dama que al presidente, y pruebas han habido. Ahora, mi pregunta es, a propósito de esto, me lleva... ¿Usted vio el tuit que puso la señora Heredia en la mañana? Hoy en la mañana no. Bueno, ella resumió la entrevista del presidente señalando que no literalmente lo puedo repetir, pero a pesar de todo, lo que no se puede negar es que la economía está bien. O sea, estamos con un timón, tenemos el timón de la economía. Voy a tratar de buscar ahora mismo el tuit, pero quería preguntarle cuál era su opinión. Imagínense, eso parece un tuit, imagínate un tuit de esos, salido del velero Carisma cuando Montesinos estaba fugándose. O sea, acá está. Le digo, presidente Humala en RPP, podrá haber ruido político, pero en economía tenemos el timón bien agarrado. Para empezar, el timón de la economía, si le llama bien agarrado, yo no sé qué le llama eso a la primera dama, porque este año estamos creciendo al 2%, después de haber estado creciendo a 8%. Así que ha sido un manejo económico y unos resultados económicos muy malos, ¿no? Y muchos creemos que no van a ser muy distintos este año 2015. Así que eso, que el manejo de la economía muy agarrado,
es muy relativo. Y en segundo lugar, no solamente se trata de economía, se trata de moral, se trata de ética, ¿no? De instituciones que funcionan. Así es, y que no hayan poderes fácticos de personas que no son funcionarios públicos, pero tienen tanto poder como un funcionario público, ¿no? ¿Y qué le dice a usted el hecho de que el presidente o la primera dama crean que la economía está bien? Porque el presidente también ha dicho algo como que en economía no hay ideologías, lo cual hasta donde tengo entendido modestamente como periodista, todo lo contrario. Sí, pero, claro que sí. No hay ideologías y que aquí se hace lo que hay que hacer y punto. Entonces los dos han aparecido hoy día hablando de economía, no sé, ¿cómo los califica usted? Creo que tienen una formación económica muy pobre, ¿no? Primero porque la economía está en una situación delicada. Y hay que darle atención. Y los paquetes económicos que el Ejecutivo ha propuesto no son la solución. Ya están todos bien dirigidos en el camino correcto, pero no es la solución para crecer de 2% que estamos creciendo a 5% el próximo año. No, yo no creo. Es lo que han dicho, además. Sí, y no creo que esos paquetes produzcan eso. En segundo lugar, la economía sí es el resultado de una concepción ideológica, ¿no? Cuando hablamos de una economía de libre mercado, que es la que estamos teniendo, libre mercado con un sentido social, en fin, lo que quieras, pero libre mercado, es porque tú consideras que el ser humano, tomando sus decisiones libremente, genera un equilibrio en la sociedad y también genera un equilibrio en la economía. Esa es una ideología más o menos liberal que yo profeso. Viéndome a un extremo, el hecho de que todos tengamos el estilo de vida que querramos tener en la medida que no afecta a los derechos de los demás, deberías tener libertad de hacerlo, que eso genera un mayor bienestar en la sociedad y un mayor equilibrio. En la sociedad nos vemos por bienestar, no tanto por equilibrio. Ese mismo concepto por lo tanto, si tienes una orientación sexual distinta, en la medida que no afectes a los demás, deberías poder tener los mismos derechos que los demás, eso genera un bienestar. Y en materia económica, si tú tomas libremente tus decisiones en materia económica, mis decisiones racionales junto con las tuyas, junto con los demás, genera un equilibrio en la economía. Es un camino, caray. Entonces, hay una ideología atrás. Ahora, que sabemos que la estructura ideológica del presidente no es muy elaborada, eso es verdad. Ahora, el presidente, claro, a eso también iba, porque primero tuvo esa frase y luego tuvo otra como decir, yo he hecho de la nada un partido político. Y yo realmente no veo que el Partido Nacionalista sea lo que se dice 100% un partido político. Para nada. ¿No? O sea, ¿cuál es la ideología para comenzar? Ni siquiera la tengo clara. Para nada. Pero aquí hay que decir en defensa del presidente que no es un mal solo de su partido o de su agrupación. Claro, efectivamente. Es un mal general en la economía, ¿no? Claro. Pero en el país no hay partidos políticos fuertes, salvo el APRA, quizás el PPC, en menor medida otros partidos. No hay partidos políticos. Entonces, decir lo contrario es tratar de tapar el sol con un dedo. Pero, repito, no es solamente un defecto del partido del presidente, sino en general. Es un mal de muchos, ¿no? Ahora, mirando la entrevista, ¿usted siente cuál es la capacidad que le da el presidente? Porque, digamos, dar una entrevista un lunes en la mañana a esa hora era un poco raro ya, ¿no? Pero ¿siente usted cuál era su intención? Que él tiene, por último, capacidad de cambiar una agenda, así como están las cosas, con la performance que usted le ha visto. No sé qué cosa intentó hacer. Obviamente, el equipo cercano al presidente le ha de transmitir el hecho de que hay un problema. Tienes que salir. Acá todos los acontecimientos están generando una imagen que nos pone como culpables. Nuestras huellas digitales están metidas en todos los sitios donde no debieron estar. Y por lo tanto hay que salir a aclarar y usted, presidente, tiene que transmitir una sensación de que usted está alejado de Belón de Lozo. Sensación distinta a la que él transmitió cuando decía con Belón de Lozo hay que tener prudencia porque tiene familia, o cuando criticó al Congreso que formó una comisión investigadora para Belón de Lozo y dijo que los congresistas están perdiendo el tiempo en esa investigación. Y claro, este señor ha levantado contratos por cerca de 2.000 millones de soles. Así, todos juntos, una barbaridad, es una un montón de plata. No te estoy diciendo que se han levantado 2.000 millones. No. Pero los contratos que él promovió son 2.000 millones de soles.
Por supuesto que merita una investigación, ¿no? Entonces, como el presidente había cometido estos actos fallidos que explica muy bien la psicología, es decir, su primera reacción fue de defenderlo a Belaúnde del Ocio, no sé si por instinto inicial o por amenazas de Belaúnde del Ocio, diciendo, oye, si tú no me defiendes, yo agarro mi guitarra en mi cajón y me pongo a cantar. Entonces, ha querido rectificar eso y decir, bueno, este señor, si bien, lo que debió haber dicho el primer día. Ok, ya claro. ¿No? Si este señor sí trabajó conmigo en 2006, también trabajó en 2011, pero yo no me caso con nadie, yo no he hablado con él y que le caiga el peso de la ley. Eso debió haber dicho el primer día, pero no lo hizo. Lo está diciendo ahora que ya el abismo está cada vez más cerca. Ya, entonces en ese sentido, digamos, una vez más el gobierno tarde y mal. Así es. Tarde y mal. Ahí se parece mucho a Toledo, eso sí. A su ex jefe sí. Toledo. Ya vamos a hablar de eso. ¿Qué le parece que el presidente haya criticado a sus ex primeros ministros? Mal. Yo, cuando lo vi en la entrevista, él trató de criticar a Villanueva, ¿no? Pero lo hizo tan mal que parecía que criticó a todos, ¿no? Porque efectivamente parece que con Villanueva han peleado, pero terriblemente. Duro. ¿No? Y lo quiso criticar a él, cosa que es una torpeza mayúscula, porque primero, ¿para quién lo nombra? Si él lo nombró. Entonces está él criticando su capacidad de poder elegir sus colaboradores, ¿no? Entonces, Villanueva no lo puso la oposición, no, lo nombró el presidente de la República. Entonces es una torpeza estar criticando cosas que son consecuencias de sus propias decisiones. Para el presidente, para hacer esta crítica, encima se dice que acá hay un presidente y que eso es un liderazgo. Su palabra fue liderazgo, que es paradójicamente, no lo dice usted, no lo digo yo, es lo que cuando salen las encuestas la gente dice que es lo que más le falta al presidente Humala, liderazgo. Así es. Entonces, ¿siente usted que en qué piso está el presidente? ¿Que está esquizofrénico, fuera de la realidad? No creo yo. Mira, yo creo que lo que está clarísimo es que los peruanos elegimos a un comandante para ser presidente de la República. Una persona que de dirigir 60 personas pasó a dirigir 30 millones de peruanos. Y eso pasa factura. O sea, tu impericia, tu falta de conocimiento de cómo funciona el Estado, de cómo es la vida política en general, te hace cometer estos errores. Y en el Perú nos falta mucho eso. Fíjate, por ejemplo, en Chile, o no muy lejos, tú tienes presidentes que ya han ejercido muchos cargos de nuestra administración pública antes de ser presidente. Sí, señor. La presidenta Bachelet no solo ha sido presidenta antes, sino que antes de ser presidenta ha sido ministra de Salud. El presidente... Bachelet es ministra del Interior también. Sí, el presidente anterior... ¿Piñera? No, bueno, Piñera también había sido congresista. Antes de eso, el presidente Frei, me parece, Frei había sido ministro de Obras Públicas. Entonces, tú llegas a la presidencia ya conociendo cómo funciona el Estado. Te digo la verdad, aquí me van a disculpar los amigos del presidente, pero cuando yo agarré la cartera del Ministerio de la Presidencia, me tomó cerca de 8 meses entender cómo funciona la administración pública, cómo funciona el cargo de ministro, qué cosa te puede pasar con el Congreso, cuál es el rol del Congreso, y cómo se comparte el poder en una democracia, y qué acciones tú puedes tomar como líder de un sector, que eso es lo que es un ministro líder de un sector, para poder hacer las cosas, porque acá hay un know-how. Hay cosas, tú quieres hacer algo bueno, pero si eso algo bueno tú lo haces en un momento equivocado, sale malo. Pero eso mismo bueno, tú buscas el momento político adecuado y sale bueno. Entonces, tú tienes que tener la pericia, como también lo tienen los empresarios, lo tienen los artesanos. Es decir, tienes que tener el know-how para saber hacer lo que quieres hacer de bueno para el país en el momento adecuado y que el resultado sea positivo. Por ejemplo.